Habacuc capítulo 1. Amén. Después de Éxodo, ahí nada más, ahí lo van a encontrar. Habacuc capítulo 1. Dice el versículo 1. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor? He de pedirte ayuda sin que me escuches. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Versículo 4. Vea, yo no sé usted, pero hay momentos que todos tenemos preguntas. Vea qué interesante porque dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió. Y el libro empieza con preguntas. Ahí está Habacuc preguntando. ¿A quién le está preguntando? Al Padre Eterno. Todos tenemos diferentes preguntas. Habacuc era un hombre, y si usted lee el libro, ahí podemos verlo, que era un hombre temeroso del Padre Eterno. Y él deseaba respuestas. Yo creo que todos en algún momento deseamos respuestas de ciertas cosas que suceden en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación. Pero veamos qué clase de análisis hacía Habacuc. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué Habacuc hacía estas preguntas? Porque Habacuc veía en la sociedad que le rodeaba a él violencia, injusticia. Y la parte es que esa injusticia estaba dándose alrededor de la nación de Judá. Ya aquí era el reino de Judá, ya Israel había sido dividido por la situación del pecado, ¿verdad? El reino del norte ya había sido inclusive esparcido por la misma disciplina que el Padre trajo y el juicio que había venido. Y aquí Judá queda y vea lo que hay. O sea, ellos habían visto las circunstancias que habían pasado con el reino del norte. Y este es el reino del sur. Y están viendo violencia, injusticia. Y él se preguntaba, o sea, ¿dónde está el Padre Eterno? ¿Por qué el Padre no arregla esta situación ya? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú no nos salves? Dice Habacuc. Ahora, en este punto de la historia, en este momento de la historia de Israel, las circunstancias morales, las circunstancias que ellos estaban viviendo, eran terribles. El pueblo había rechazado al Padre Eterno, la palabra, los mandamientos, las instrucciones. Habían sido ignorados por completo. Ahora, no todo el reino del sur, en este caso, no todos los que habían quedado ahí en este reino eran violentos y eran gente que se han apartado de Dios. Había un remanente. Pero aquellos que tenían que enseñar la palabra y tenían que llevar al pueblo al temor de Dios, se habían desviado. Judá había terminado siendo influenciada, todavía más mal, excesivamente por las naciones paganas que estaban alrededor. Lo que el Señor les había dicho en sus mandamientos: no hagan conforme a las naciones que estén a su alrededor. Ya Judá, en este caso, ya ellos eran lo mismo, ¿verdad? Ellos hacían todo lo que hacía todo mundo. Había un remanente, eso sí. Lamentablemente, cuando aquellos que son llamados a llevar la palabra del Padre a una nación dejan de lado los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones del Padre Eterno, es interesante porque empieza una corrupción total y toda la nación cae en un desorden social. Yo no sé si lo han visto. Las naciones que anteriormente temían, se supone que temían del Padre y que habían sido incluso propulsores en algún momento del Evangelio, hoy la apostasía sobreabunda y son naciones que hacen todo lo que el Padre y la Escritura dice que no se tenía que hacer. Inclusive aquella gente que dicen que son enviados de Dios. Hacen todo, inclusive en sus propios
Ellos le llaman, no sé cómo se llamará eso, porque en sus reuniones, por decirlo de alguna manera, o cultos, ellos hacen todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Tratan de imitar de una manera lo malo, y entonces ya llega un momento donde las personas que se supone que son nuevos creyentes llegan y no hay diferencia entre lo que es malo, porque aquí se hace lo mismo que se hace allá afuera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La conducta del mundo, la conducta de los que no conocen de Dios son iguales, hacen lo mismo, hablan de la misma manera, van a los mismos lugares, actúan igual. A Israel le pasó eso. No había sido el plan de Dios eso, de ninguna manera. Ellos habían sido llamados a ser un pueblo escogido para llevar un evangelio, llevar un mensaje. Los gobernantes se volvieron corruptos. ¿Los gobernantes se volvieron qué? Corruptos. Esos gobernantes tenían que ser llevados por la escritura, pero se volvieron corruptos. La gente respondía a la injusticia. ¿Cómo respondía a la injusticia? Con violencia. Con más violencia. La muerte estaba presente en medio de toda la nación. Habían asesinatos, había muerte, había de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo se había apartado totalmente del Padre. El hecho de que Habacuc tuviera esta sensibilidad, porque Habacuc era sensible, porque él está preguntándole al Padre, ¿verdad? Indica que era una persona que clamaba y buscaba al Señor. De la presencia del Padre estaba buscando. En medio de lo que sucedía en esta nación, se había olvidado de todo lo que el Padre amaba, pero había un grupo, y entre ellos estaba Habacuc, que busca, y él busca haciéndole preguntas al Padre: ¿hasta cuándo sucederá esto? ¿Hasta cuándo? Ahora, por decirlo de una manera, el panorama internacional que se le avecinaba en este caso a Judá no era nada fácil, porque resulta ser que los de Babilonia ya habían avanzaban en ese momento, no habían llegado hasta Judá, pero ya Habacuc sabía que además de la violencia, la muerte, la calamidad que había en Judá, venía juicio. Ya venía juicio. Y el asunto es que viene juicio con una nación que es impía. Somos el pueblo escogido de Dios, y Dios escoge una nación que es impía para traer un juicio a mi tierra. ¿Cómo es eso? Habacuc, en su manera de pensar, decía: ¿cómo puede ser estas cosas? Pero en la permisibilidad del Padre, el Padre a veces trae juicio con los paganos, con la nación pagana, porque lo habían olvidado a él. Pero ese juicio tenía una razón y tenía un fundamento, que era el arrepentimiento del pueblo y que se volvieran a él. El juicio del Padre siempre tiene razones, siempre tiene en medio de todo ese amor que él desea que el pueblo se vuelva hacia él. Babilonia, dice, sus ejércitos igualaban en crueldad a los asirios. Era una nación muy violenta. No todos estaban sumidos en la apostasía en Israel, pero viene una nación totalmente apóstata, una nación, totalmente impía, y va a venir en este caso a traer juicio por la apostasía que había en el pueblo de Israel, en este caso en Judá. Todo indicaba que con lo que habían hablado, en medio de todas estas cosas, venían tiempos, todo lo que se ve en el trasfondo de Habacuc al principio, venían tiempos muy difíciles. Y Habacuc recibe una respuesta, y una respuesta del Padre Eterno. Y lo interesante es, ahí en el versículo 5 dice, vea lo que dice: miren naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no lo creerán aunque alguien se los explique. Versículo 6. Estoy incitando a los caldeos, esos son los babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Oiga muy bien. Ellos habían rechazado la justicia de Dios. Viene un pueblo injusto a traer justicia,
pero que no era la del Padre. Versículo 8. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo golpe. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto. ¿Ah? Hacen prisioneros como quien recoge arena. Oiga qué manera. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman. Versículo 11. Son un viento que a su paso arrasa con todo. Su pecado, oiga muy bien, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Imagínense, tenemos las circunstancias que está pasando Judá y viene una nación con estas cualidades a traer juicio a mi tierra. Violencia. Vea lo que dice Habacuc. Contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días. Oiga muy bien. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Nuestro Padre Eterno permite que los caldeos, los babilonios, se levantaran como instrumentos de juicio para disciplinar a su propio pueblo y a llevarlos al arrepentimiento. Imagínense, a esta gente le han mandado profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los mataron. Y no eran de esos profetas que andan hoy en día por aquello, ¿verdad? Eran profetas que llevaban al pueblo a la palabra de Dios y a los mandamientos. Habacuc profetizó sobre la inminente invasión y destrucción de Judá. Entonces usted entiende, con solo lo que leímos, las preguntas que Habacuc hacía. ¿Usted se imagina que vaya a ser su país invadida por una nación extranjera? ¿Se imagina que usted su hogar va a ser saqueado por extranjeros? Que van a venir gente de otros gobiernos o de un gobierno nada más exclusivo y van a decir qué se hace y qué no se hace. ¿Qué haría usted? ¿Se indignaría? Ahora, violencia, injusticia, al punto que el impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Esta gente se ha olvidado del Padre Eterno. A eso hay que añadirle el juicio que venía. Eran tiempos muy difíciles, pero Habacuc, lo entiendo, prefirió preguntarle al Padre Eterno, prefirió hacer preguntas. Y lo más hermoso es que el Padre le responde. Lo más hermoso es que en medio del juicio, en medio de todo esto, el Padre le responde a Habacuc. Vamos a Habacuc capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 2. Y el Creador, el Elohim, el Padre Eterno, me respondió. ¿Qué le respondió? Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse esto, le pueda leerse de corrido. Versículo 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Vea lo que dice el versículo 4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Cómo? El justo vivirá por su fe. Y si usted, ahora entonces, si usted comienza a leer lo que el Padre le responde, porque es muy interesante analizar lo que el Padre le responde a Habacuc, hay un contraste. Tenemos el justo. ¿Cómo vivirá el justo? ¿Cómo vivirá el justo? ¿Cómo vivirá el justo? El justo vivirá por la fe. Pero es el justo. El insolente no tiene el alma recta. Y si usted comienza a ver, el Padre hace como un resumen. Versículo 6. Hay del que se hace rico con lo ajeno. Versículo 9. Hay del que llena su casa de ganancias injustas. Versículo 12.
Hay de que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Versículo 15. Hay de ti que emborrachas a tu prójimo para contemplar su cuerpo desnudo. Versículo 18. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? Entonces tenemos el justo y tenemos prácticas del que es insolente, del que es injusto. Tenemos, vea lo que es, lo ajeno, ganancias injustas. Imagínense las naciones que han hecho su poderío a través de todos estos siglos. Y oiga este versículo: hay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Hay juicios que van a venir a naciones y todavía no ha llegado. Otras se darán en su momento y otras el Padre permite que una nación impía venga y los invada para que les haga juicio. Es un contraste de dos conductas. Tenemos el insolente, pero tenemos el justo que vivirá por la fe. Entonces, en medio de todas estas circunstancias de violencia, injusticia, apostasía, juicio, el Padre Eterno le muestra a Habacuc el camino de cómo tenemos que vivir y de cómo tenía que él vivir en esos tiempos tan difíciles. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Había que tener fe. ¿Sí o no? El justo vivirá por la fe. Habacuc estaba angustiado por lo que iba a pasar. Venía juicio para la nación. Viene juicio para las naciones. ¿Qué vamos a hacer? El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Qué es tener fe? ¿Cómo sabemos si tenemos fe? ¿Se tiene fe? ¿Cómo me sale que le tiene fe a aquella importadora, verdad? Es de suma importancia tener este concepto bien definido en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Cómo usted le explica a alguien que tiene que tener fe? Tenga fe. Y la gente le dice, ¿cómo tengo fe? Tengo fe. Obediencia. Sí, pero ¿qué obedezco? Tenga fe. De verdad. ¿Qué es tener fe? Es muy común que se tenga un concepto errado de lo que es fe. Y no se preocupe. Todos pasamos por ahí. Todos salimos de Egipto. Todos salimos de Babilonia. Y seguimos saliendo de Babilonia todos los días, porque la palabra es bien clara. Salgan de Babilonia, dice el libro de Apocalipsis. Ven y se explica y se cree que la fe es creer en algo que no se ve. Porque hay un pasaje bíblico que lo sacan totalmente del contexto y hacen un pretexto. Una mayoría de personas, y aquí viene la parte donde vinimos, mi hermano, hoy usted tiene que salir con un concepto correcto de fe. Para eso el Padre lo trajo esta noche aquí. Porque si nosotros no sabemos qué es fe, ¿cómo viviremos en estos tiempos que estamos igual que Habacuc? Es lo mismo. ¿Qué le dijeron a usted que era fe? ¿Tenemos un concepto alineado de las escrituras de lo que es fe? ¿Se sabe usted los pasajes bíblicos para decirle a una persona, no, aquí está? ¿Cómo yo le explico la fe a mis hijos? Mi chiquito tiene que tener fe. Papi, mañana tengo un examen de matemática. Tenga fe. Pero no he estudiado. Tenga fe. Eso es una fe ciega. Se ha enseñado una fe ciega. Una fe que no tiene fundamento. Y la fe tiene que tener fundamento. Pero le decimos mucha gente a la gente de nuevo, es de suma importancia. Habacuc estaba con muchas preguntas y el Padre Eterno le dice, el justo por la fe va a vivir.
le dicen a la gente, si fuera de creer, vamos a poner fe versus creer. No me responda, yo cierro los ojos. ¿Quién cree que fe es creer? No me lo diga a mí. Tenemos un asunto muy hermoso, tío, que le dicen teológicamente hablando aquí. ¿Por qué? Porque la gente dice, sí, es creer. Tienes que creer que hay un hijo, hay un padre, y que él lo mandó. Hay una parte que sí, una parte, pero ¿es fe solamente creer? Si esto fuera cierto, tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta este siguiente pasaje bíblico. ¿Tú crees? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Hay gente que le dice a uno, yo creo, pero ¿en qué crees? Vea, los demonios ¿qué? Los demonios, bíblicamente, dice Santiago, que creen y tiemblan. Hay gente que ni siquiera tiembla ante la presencia del Padre. En otras palabras, si usted cree y tiembla inclusive, cuando entra a la presencia del Padre y discierne que la presencia del Padre está en un lugar y está la presencia del Padre, porque nosotros, donde hubieran dos o más reunidos, Él está aquí. Y en otras palabras, creer y temblar no hace que usted tenga fe. Eso no es suficiente. Deberíamos de temblar y creer. Yo le leo este pasaje bíblico. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Véalo, le pido al Espíritu Santo que lo lleve en el Espíritu Santo y vea esta palabra, que usted lo pueda ver. Tan pronto como desembarcó el Mesías, un hombre poseído por un espíritu maligno, un demonio, le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él las destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio al Mesías, desde lejos corrió y se postró. Los demonios creen, tiemblan y se postran. Te ruego. Los demonios ruegan. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús, Yeshua, le había dicho, sal de este hombre, al espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el Mesías. Me llamo Legión, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba. No la tengo ahí, ¿verdad? A Jesús, a Yeshua, que no los expulsara de aquella región. Qué enseñanza para los que quieren, digo el 8, ¿verdad? En el aspecto, digo el 8, ¿verdad? De los demonios, digo el 8. No quería salir de esa región. ¿Por qué estaba en esa región? ¿Por qué no quería salir de esa región? Pero más que eso, creen, tiemblan, se postran, ruegan y suplican. Pero son demonios. Pero eso no es fe. Usted, entonces le agrego a Santiago, usted cree, usted tiembla, usted se postra, usted ruega, usted suplica. Los demonios también lo hacen. ¿Qué es tener fe? Yo necesito tener fe
Y necesito tener muy bien el concepto de tener fe porque tengo que explicárselo a mis hijos, a mis sobrinos, a mi familia. Porque viene un tiempo de juicio para todas las naciones donde el justo por la fe va a vivir. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en Elohim? ¿Crees en el Eterno? Bien lo haces. También los demonios lo hacen. Y ellos tiemblan. Entonces, ni creer, ni temblar, ni postrarse, ni rogar, ni suplicar es fe. Vea qué fe. Vea qué fe. Véalo. Y ahí van. Why? Porque usted piensa que eso es fe. ¿Quién le enseñó a usted que eso es fe? There you go. La religión. ¿Quién tiene fe suficiente para pasar y dar una ofrenda en esta noche como lo hizo aquellos valientes de Gedeón? ¿Quién dice que eso es fe? ¿Quién le enseñó eso? Todavía un tema más fuerte. Vamos a darlo para después, ¿le parece? Y ahorita lo vemos. Tenemos un concepto alineado de las escrituras de lo que es fe. ¿Cómo sabemos si tenemos fe? ¿Cómo se lo explico a mi hijo? ¿Cómo se lo explico a mi hija? ¿Cómo sé que yo tengo fe? De nuevo, es de suma importancia. El Padre se lo reveló a Habacuc y le dijo que por la fe, el justo iba a vivir en tiempos de juicio, en tiempos muy malos. Vamos a Romanos, capítulo 1, New Testament, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vea qué hermosa la palabra, ¿verdad? Qué hermosa la palabra, hermoso. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. ¿Quién va a hablar aquí? ¿Quién escribió Romanos? Saulo, Pablo. ¿Ah? Pablo. Escuchó hojas pasar. Romanos 1, versículo 16. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia del Padre de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. ¿Qué cree que Pablo está hablando aquí? ¿Qué cree usted? Hagamos un examen bíblico. ¿Qué cree que cuando Pablo dice, como está escrito, mas por el justo por la fe vivirá? ¿Qué cree que estaba hablando Pablo? ¿Ah? No, estaba hablando de Habacuc, del evangelio, del libro que estamos leyendo, del Antiguo Testamento. Pablo usualmente, several times, muchísimas veces, habla una y otra vez de cosas que dice, escrito está, como está escrito. ¿Qué decía el Mesías? Escrito está, escrito está. ¿A qué cree que se estaba refiriendo Pablo, el Mesías? Por supuesto, no tenían el Nuevo Testamento, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y eso es muy claro, muy importante dejárselo ver a la gente. Cuando Pablo escribe estas cosas, esto no estaba escrito, por supuesto. Porque mucha gente tiene el concepto, y hoy oramos para que todo concepto babilónico de fe se caiga. Porque mucha gente piensa que el concepto de fe es un concepto del Nuevo Testamento. No han escuchado a la gente decirle, venga hermano, tiene que hacer la oración de fe. Y yo le digo, el justo por la fe vivirá. Oramos. Y ya ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero en medio de estas cosas, por supuesto que el Padre le había respondido, Pablo está hablando de lo que el Padre Eterno le responde a Habacuc. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, vea voy a leerlo de nuevo, solo este versículo, voy a leer el 16 y el 17, y veámoslo a través de Pablo hablando a la gente diciendo, lo de Habacuc, oiga, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder del Padre eterno para salvación de todos, aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia del Padre, del Elohim, de Dios, se revela por fe y para fe. ¿Cómo que para fe? ¿Cómo por fe y para fe? Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Aquí yo no sé usted, pero yo veo un juego de fe. Fe aquí, fe allá. You know what I mean? Hay faith, faith, faith. ¿Cómo es eso? Fe aquí, fe allá. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Me lo puede explicar en Spanglish? Dijo el otro. Porque a mí me parece que se revela por fe y para fe. ¿O es que tenemos un concepto equivocado de fe? Y cuando usted conozca qué es fe, va a cambiar todo lo que usted lea a partir de hoy en el Nuevo Testamento. Es muy buena práctica irnos al idioma original, ¿sí o no? Imagínese uno, ¿verdad? Uno que trabaja y yo al cliente, yo no le voy a explicar las cosas que fueron escritas en inglés. Él habla inglés, yo no hablo mucho, pero yo lo voy a tratar de explicárselo en inglés. Yo no se lo voy a explicar en español. Lo más que me puede decir es, hey, amigo, amigo. De ahí no va a entender nada más el resto. ¿Cómo yo le voy a explicar en español lo que le tengo que explicar en inglés? ¿Sí o no? Las instrucciones de lo que yo le tengo que decir a él fueron escritas por gente en inglés, que escribe inglés, con todo en inglés, y él es inglés. Yo no se lo voy a decir como Antalebu, traía Mercedes, no, jamás. De ninguna manera, ni lo voy a decir ni how she said. ¿Para qué? Ellos no hablan mandarín, ellos no hablan francés. Yo le tengo que hablar a él en inglés. Pablo habló de un término que era en hebreo. Y yo no lo puedo cambiar. Yo no lo puedo quitármelo porque lo que Pablo está diciendo viene de Habacuc. Y Habacuc fue escrito en hebreo. Entonces yo tengo que ir a ver qué es el término de fe en el Antiguo Testamento. Entonces si yo vuelvo al libro de Habacuc, cuando dice el justo vivirá por su fe, resulta ser que la palabra, si usted la quiere escribir, hoy vamos a aprender de un término que se llama emuná. Emuná. Repítalo conmigo. Emuná. Estamos aprendiendo algo original, no es nada raro. La próxima vez usted le dice emuná, papito. Emuná. Póngase las pilas. ¿Qué es emuná? Emuná es la palabra que se usó en el hebreo que Habacuc le dice, que el Padre Eterno le revela a Habacuc, que dice, vas a vivir, el justo vivirá por emuná. Y si usted la busca en la Strong, en la concordancia hebrea, es la número 530. ¿Qué significa emuná? Vamos a ir a un versículo bíblico, yo lo voy a leer si quieren, y vamos a ver que bíblicamente qué significa emuná. Vea lo que dice. Le voy a leer un versículo. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Usted es un hombre de verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y usted dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ah, santo que. Ve la comparación. Eso es un proverbio. Si lo quiere apuntar, yo luego se lo puedo dar. Es el proverbio 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Se acuerda lo que había Habacuc? Justo, injusto. Aquí lo que significa es el hombre de fe, de emuná, tendrá muchas bendiciones. Pero entonces usted dice, ¿verdad? ¿Cómo soy un hombre de verdad? ¿Y qué le enseñaron a uno? De que era un hombre de verdad. Oiga, agarre el cassette y bórrelo. Porque tenía que escuchar a Vicente Fernández para que sea hombre. Y levantarse a escuchar Escuela para Todos a las 5:30 de la mañana, papá. Usted es hombre porque usted enciende. Mañana se levanta a las 4:30 y me prende la cocina de leña con cera Rex. Porque eres el hombre de la casa. Eres un hombre de verdad. Y yo a las 5, a las 4.
A esa hora teníamos que levantarnos a prenderle fuego a la cocina con cera Rex. Y no le quería arrancar, y no le quería arrancar, y entonces se obstinaba uno, y uno tenía cierta cantidad de fósforos, tampoco no era como hoy ahora, ¿eh? No había encendedores, y cuidado se le acababan los fósforos, porque si no, había un problema grande, porque entonces no eras un hombre de verdad. Te dije que tenías que aprender el fuego a las 4 de la mañana. Qué diferente, qué conceptos, ¿ah? El hombre de verdad tiene que ir a chapear. ¿Qué es hoy en día un hombre de verdad? Pues, si somos de los conceptos de las costumbres y las tradiciones, imagínense. El hombre de verdad a través de la palabra, es más, el propio Mesías lo explica. Y lo explica literalmente. Porque si usted quiere saber qué es la verdad, hasta un emperador se lo dijo al puro frente, ¿verdad? Perdón, gente de imperios que no eran de los que eran de Dios, se le preguntó, ¿qué le dijo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué le preguntó? ¿Quién fue el que se le preguntó? Pilatos. ¿Y qué le dijo qué dice? Oiga lo que le dice el Mesías a un pasaje bíblico a los propios discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el concepto, esto no es algo que yo me estoy inventando, esto hay que verlo a través de todos los pasajes bíblicos y todo. El concepto emuná es una verdad, alguien que camina en verdad, como el Proverbio 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, es el hombre que camina en los mandamientos del Padre, en la verdad, en la escritura. Entonces, emuná es verdad. Emuná es verdad. Pero una verdad, de nuevo, emuná es verdad, pero una verdad que emana, ¿de dónde? De la escritura. Vea este otro pasaje bíblico. Sus manos eran firmes, constantemente. Dice el Éxodo 17:12. Y dice que sus manos eran emuná. ¿Eso se queda cómo? Emuná también tiene un concepto de lo que usted hace o lo que deja de ser. Emuná significa que usted es firme. Nunca tuvo una maestra en la escuela y le decía, papito, firme. Y no así. A las 6 de la mañana, lunes, ¿ah? Y cantando, esta es la marcha del calentamiento. ¿Ustedes no vieron eso? Perdón. Disculpen. Firme. No, no es esa firmeza. Esta firmeza emana de la escritura y es que usted está firme en la verdad de la escritura ante cualquier circunstancia. Ejemplo de un hombre firme que tuvo que correr. Firme no es macho, ¿ok? El contexto de los latinos. ¿Quién tuvo que correr? ¿Y por qué corrió? Para no caer en tentación. Él corrió, él fue firme. Entonces usted no me diga, no pude correr lo suficiente. Hágalas de José. Run, Forrest. Póngale la primera y métale tercera, lo que quiera, pero huya. Eso es un hombre emuná. ¿Okay? Luego otro contexto. Les dirás, aquí le está hablando el Padre al pueblo del Señor. Esta es la nación que no escuchó la voz del Padre eterno, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Cuando no hay verdad, cuando no hay emuná, perece la fe. Cuando no hay emuná, por un lado se corta la firmeza de la persona, se corta la verdad de la persona. Entonces tiene sentido de por qué Israel comenzó, cuando se aparta de la escritura, ¿qué comenzaron a hacer? A robar, a mentir. Porque cuando nos apartamos de la emuná, nos apartamos de lo que hacemos correctamente. Eso está en Jeremías 7:28. Entonces, cuando no hay verdad, cuando no hay emuná, es que el pueblo no escuchó, no desea escuchar la palabra del Padre, sus mandamientos. Ahora,
¿Por qué es tan importante esta definición en estos tiempos? ¿Por qué el Señor le dijo, el justo por la fe vivirá? Pero le voy a hablar otro concepto. ¿Sabe qué significa emuná? Significa lealtad. Un ejemplo de emuná, Daniel. Daniel llega a Babilonia. Se lo llevan cautivo, ¿verdad? Y llega a Babilonia y vuelve a ver y ya no está en Babilonia, está en otra nación, ya no está en Israel. Y llegan y le ponen toda la comida de todo lo que comen las naciones paganas. Y dice, vámonos a tirarnos un chicharrón. Nombres. Dijo Daniel, ¿qué dijo? No me contaminaré. Daniel fue leal. Daniel fue un hombre emuná. Eso es tener fe. Eso es emuná. Ejemplos. Vamos a ver uno más. Vea qué hermosa. Vea qué hermoso este pasaje. Si lo quiere ver. Él es la roca. Cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. El eterno, Elohim, nuestro Padre, es verdad. Él es emuná. Y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto. ¿Quién es emuná? Es Él. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Ahora tiene sentido que Él quiera que nosotros seamos emuná. Porque Él es su Padre. ¿Y quién no quiere? Vea que el papá ya va con la vela. Qué hermoso, ¿no? Usted no, ¿cómo? Esa niña va a ser herediana, posiblemente. Él quiere que sea herediana, porque él quiere que la hija sea igual que el papá. ¿Qué culpa tengo yo que sea herediano? ¿Sí o no? Los papás no quieren que los hijos sean como ellos, ¿sí o no? Ay, yo quiero que sea como yo, mi chiquito bonito. Ya le compro la camiseta de la liga. Cuando tenga 15 años, posiblemente tal vez sea campeón de la liga que hay. ¿Me voy a entender? El Padre desea que sus hijos sean como Él es. El Padre eterno. Por eso cuando usted es un padre, cuando usted es padre, hay en nosotros, en los hombres, Dios ha puesto un ADN. Por eso hasta la mujer salió ¿de dónde? De la propia. Aquí salió de nosotros. Si la propia mujer salió de aquí, imagínense lo que el hombre va a desear. Un hombre en fe, un hombre muná, va a desear que sus hijos sean como Él. Le leo este pasaje. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Jehová, nuestro creador, Elohim, es verdad. Él es emuná. Por eso es que Él desea que sus hijos sean emuná. Él no quiere que sea otra cosa. ¿Y qué significa que sea emuná? Tiene que tener verdad, tiene que ser fiel, tiene que ser firme, tiene que haber lealtad. Eso es emuná. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor y con verdad y con corazón íntegro. ¿A quién? Al pueblo de Dios. En Crónicas, Dios le está diciendo al pueblo, procedan con temor y con verdad. Él está diciendo, procedan con emuná y con corazón íntegro. Esto no existe en español, menos en inglés. El griego lo trajeron, ahí, le ponen como pero jamás va a significar lo que significa en el hebreo. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos, o sea, la escritura, son emuná, son verdad. Entonces, en medio de estas cosas, vemos y entendemos que tener fe no es lo que nosotros pensábamos. Fe es una persona que camina en verdad. Fe es una persona que camina en lealtad. Fe es una persona que camina firme en la escritura. Eso es tener fe. ¿Qué fe tenés? Pensaste que ibas a ganar con ese equipillo. Así es sencillo. Tratamos la fe como si fuera algo de que un equipo gane y otro equipo pierda. La fe de la escritura es otro nivel que ni siquiera nuestros corazones están aquí. Tiene que estar aquí en nuestros corazones. Es algo que se practica, es algo que se vive. Entonces, viendo ese concepto, yo se lo leo.
Vea lo que dice Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Vea lo que dice el versículo 17. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por emuná. Y para emuná, como está escrito, mas el justo por la emuná vivirá. Tiene sentido. Para que sea revelado por emuná, ¿cómo se revela? Cuando usted está en su casa, cuando usted está en su trabajo y todas las circunstancias alrededor suyo están como las de Habacuc en contra, pero usted camina en ¿qué? En verdad, en lealtad, en firmeza. Está usted en su casa, están toda la familia ahí, llega todo el mundo, un momento llegó todo el mundo, llegaron tíos, abuelos, todo el mundo llegó a la casa y empiezan y sacan las frías y comienza todo el mundo a tomarse y emborracharse. ¿Es usted una mujer y un hombre muná? ¿O usted es un hombre emborrachará? It's your choice. Está usted con sus amigos o con sus primos o con alguien y alguien se suelta un chile ahí medio rojo. ¿Y qué hace usted? Dice la palabra que las palabras indecentes ni siquiera deben estar en nuestra boca. Hombres y mujeres del Padre. ¿Tiene fe? Ese día me mostraste que no tenías fe. Tu boca parece una cloaca. Te enojaste y le mentaste a la madre no sé cuántas veces. Eso no es tener fe. I'm sorry. Eso no es tener fe. Esta fe que define Pablo con el mismo concepto que lo habló Habacuc, tiene solo una fuente. Nadie puede decir que la fe, la emuná, se puede definir de otra manera. Nadie, porque la escritura lo dice claramente. Oiga lo que dice Pablo. Así que por la fe, la emuná es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo no está diciendo, la gente dice, ve, palabra, ven, vaya, léala. La gente se puede saber la Biblia de memoria. Si no vive en verdad, en firmeza y en lealtad a la escritura y lo que dice ella, es solamente esos conocimientos, nada más. Eso es como los demonios. Pueden creer, pero de ahí no pasa. La fe se desarrolla por el oír la escritura. Por eso es que el Padre insiste una y otra vez, padres, a sus hijos, enséñenles la escritura, llévelos a los caminos, llévelos a la palabra. A la medida que uno escucha y obedece la palabra, tendrá la capacidad de tener emuná. Es la única manera. ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo le enseño a la gente fe? Enséñele los mandamientos, enséñele lo que dice la palabra. Entonces, vea lo que dice Pablo. Entonces alguien dice, pero Henry, nosotros estamos en la gracia. Y yo le dije, qué gracioso. Oiga lo que dice Pablo en Romanos 3:31. Yo se lo paso. Oiga lo que dice Pablo. Escuchen este pasaje. Luego por la fe, por la emuná, invalidamos la ley. Dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque para tener emuná tenés que tener ley. Y la ley lo que significa es instrucción, mandamientos. Lo que el Padre nos dijo. Oiga lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Luego por la fe invalidamos la ley. Pregunta Pablo. Y él dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Yo la confirmo. Esto es lo que decía antes. Dios se revela por fe, por emuná, para emuná. Yo escucho la palabra, yo la practico. Yo no invalido la ley, yo la confirmo en mi caminar. Yo no soy salvo por la fe, por la ley, perdón. Yo soy salvo por el sacrificio de Yeshua. Pero mi conducta tiene mucho que ver en mi caminar y si soy un hombre de fe. Porque al final del día, el justo vivirá por la fe. El injusto morirá. Yo no sé si me voy a explicar.
La única manera de vivir eternamente es el justo vivirá por la emuná. El que no es justo va a morir. Porque por ahí la palabra de Dios dice que Él viene a hacer juicio a los injustos. En medio de un tiempo de violencia, en medio de un tiempo de injusticia, en un medio de un tiempo de apostasía, imagínense a Jacob. Él sentía que nadie hacía emuná, nadie era de verdad, nadie era firme, nadie era leal a la escritura. No muy parecido a lo que vimos hoy en día. Oiga, ¿para qué? ¿Para qué usted obedece los mandamientos? Oiga, puramente la serpiente en el jardín del Edén. ¿Ah? ¿Acaso no dijo Dios? En ese se le aparece a uno y le dice, ¿cómo que usted es un judaizante que guarda el séptimo día? Oiga, se le aparece uno así. Y yo le digo, el justo por la emuná vivirá. Te reprendo, Snake. Porque la única manera de que yo confirmo la fe es obedeciendo la fe. No es oírla. No son los que oyen, sino los que ¿quién? Los hacedores, exactamente. Ahora, vea qué interesante. ¿Qué pasó con Habacuc? En el tiempo profético que vivió Habacuc, ¿sabe qué hacía Habacuc? ¿En qué tiempo vivió Habacuc? ¿Qué estaba haciendo Habacuc? ¿Quejándose de los vecinos? No, pero sí, porque estaban haciendo todo lo contrario a la palabra del Señor. Vea a los injustos, vea todo lo que hacen, Padre. Él sabe, Él lo ve. Padre, ¿hasta cuándo? Las cosas que vienen, mis hermanos. ¿Hasta cuándo vas a tener, Padre, vas a permitir estas cosas? Ya casi, le dice. Ya viene el juicio. Oiga lo que dice. Al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche del escriba, el Señor lo llamó, el Padre Eterno, y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero ponles una señal y a los que no, empieza el juicio. Habacuc era uno de los que fueron sellados en el tiempo del juicio cuando Ezequiel está profetizando en Babilonia. Habacuc estaba en Judá clamando y gimiendo por las cosas que habían en Jerusalén. Una cosa es ponerlo en una red social y mandarlo por WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter y todo lo que usted quiera. Y una cosa es decirle, papá, ten misericordia de mis hijos. Padre, ten misericordia de mi familia. La maldad que está llegando a las naciones, Padre, ten misericordia de nosotros. Que ellos conozcan tus verdaderas palabras, que ellos hagan emuná, que caminen, que sean hombres de verdad, que sean niños en lealtad, que caminen en firmeza. Quieren corromperlos a los niños, quieren corromper nuestros hijos. Padre, ten misericordia. Ten misericordia de esto, Padre, y dame el discernimiento, dame el diseño, dame la estrategia. ¿Qué hago con los hijos, Padre? Están llegando todas estas ideologías y quieren corrompirle la mente. Padre, ten misericordia. ¿A dónde los llevo? ¿A dónde los voy a poner en la escuela? Tenemos que clamar como Habacuc. Tenemos que hacerle preguntas al Padre. No se preocupe. El Padre por preguntarle no se va a enojar. Pero mis hermanos, nosotros estamos así, en la línea divisoria de empezar un juicio. Bueno, ya empezó. Es que ya empezó. Donde dice la palabra en el libro de Daniel que viene un gobierno que gobernará la tierra, que serán los pies barro mezclado ¿con qué? Con hierro. No se unirán, pero se juntarán. Y ya están unidos. Y ya quieren que todo mundo haga lo mismo. Los niños en todos los países hagan lo mismo. Que usted sea un robot de este sistema para que no clame y no llore y no gima ante el Señor. Los hombres y mujeres, ahora que viene el día del Padre, ¿verdad? ¿Qué dicen? Los hombres de verdaderos de la emuná
Si usted quiere realmente celebrar el día de ser un papá, celébralo en emuná. Y no estoy diciendo que el día del padre, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que esto es una celebración pagana, es de que la madre. Pero mi hermano, yo me refiero a ser un padre en el evangelio. Enseñémoslo a nuestros hijos, enséñele a sus hermanos, enséñele a sus familiares. ¿Cómo? Usted tiene que ser el ejemplo. Yo tengo que ser el ejemplo en mi casa. Yo tengo que ser el ejemplo. No espere que ella sea el ejemplo. Usted tiene que ser el ejemplo. Usted es un hombre llamado a una mujer en este tiempo a ser un hombre y una mujer. Emuná. Yo pensé que estaban todos contentos. Porque qué bendición. Yo ya sé que es fe. Yo ya sé que es fe. A mí no me van a limpiar los bolsillos ese montón de ladrones que andan pidiendo plata. Por fe. Nosotros no vamos a ser engañados por ese montón de milagros que dicen que es fe. ¿Y en base en qué? Cuidado. Cuidado. Cuidado con lo que viene y con las mentiras. Porque la apostasía no es que va a llegar. La apostasía está como la sopa que trajeron ahora. Está ya echando pero bollones para comérsela. Está en lo más y mejor. ¿Estamos caminando en fe? Sí, amén. Hombres de verdad, hombres firmes, hombres lealtades. Cuando yo veo y alguien comienza a caminar y comienza y aguanta el proceso y aguanta el proceso y aguanta y oiga, y hay procesos que son duros, claro que son duros, pero gloria a papá, aquí están hoy y están enseñando la palabra a otras personas. Esos son familias emuná. Gente que supo y que entendió que el Espíritu Santo les habló y les dijo, este es el tiempo, no se lo pierda. Y no estamos hablando de cosas raras. Estamos hablando de acudir al llamado que el Padre le ha hecho a su pueblo y que se le hace en estos tiempos finales. Por fe, para que por fe el Mesías habite en nuestros corazones. Oiga lo que dice Pablo. Para que por emuná el Mesías habite en nuestros corazones. Y pido que arraigados y acimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos, aquí venimos nosotros, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor que tiene el Mesías por nosotros. ¿Por qué cree que Pablo dijo eso? Porque cuando usted entiende que él quiere que usted quiere que yo sea como usted, yo quiero ser como él. Él fue el que me rescató a mí del lodo cenagoso. Yo quiero ser como él. Yo no sabía esto de fe y cuando lo comprendí, digo yo, caray, me habían mentido por tanto tiempo. Pero no importa, me sacudo de toda religiosidad y hoy camino de acuerdo a la escritura. Me cueste lo que cueste. Y claro, comienza la familia, ¿verdad? Y comienzan los primos y comienza todo el mundo. Porque va a haber un proceso. Usted está como Habacuc en un tiempo donde la gente no quiere caminar en la verdad. Pero usted sea como Habacuc. Y si algún día llora porque todo el mundo, la gente no lo quiere y todo, y de eso la liga no gana, pregúntele al padre. ¿Usted cree que yo no le pregunté al padre muchas cosas, papá? En algún momento determinado, claro. Pero él me responde en su amor. Camine, papi, camine. Porque para esto te llamé. Para esto lo llamé. No para que camine como las otras naciones. No para que siga costumbres que van a llevar a la vanidad, sino para un camino de vida eterna. Ya vengo pronto y vengo a gobernar con aquellos que son hombres emuná. ¿Usted no quiere gobernar con él? Él viene a gobernar esta tierra, ya casi. Oiga, y si llegó ahora al puro final, ven, esto es como, agárrense de la puerta, ¿qué importa? Llegué al puro final, pero me fui, pero me vengo. Los últimos, como dijo aquel, usted no ha visto la parábola que llega ahí y comienza una gente y le pagan un salario de un día y llegan a tal hora. Y llegan otros como en la mitad del día y le pagan un salario. Y llegan otros al puro final del día y llegan, pero ya. Le vas a decir al creador de todo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer con mis hijos. Vean, mi hermano, nosotros llegamos en un tiempo, estamos viviendo en un tiempo tan hermoso, porque el Padre está permitiendo una revelación
Porque, mis hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de Chicho, no se trata de Omar, no se trata de ustedes, se trata de lo que Él quiere hacer, porque Él desea la salvación de tanta gente. Pero caminen en emuná. ¿Sabe por qué es importante? Aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis. Cuando alguien más le diga a usted y le diga, no, si ya viene el Señor, ¿para qué voy a guardar todo eso? Oiga, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y la qué? Y la emuná en el Mesías. Le repito este pasaje bíblico. Aquí está la paciencia de los santos, de nosotros. Los que guardamos los mandamientos del Padre Eterno y la emuná en Yeshua. Aleluya. ¿Usted quiere caminar en fe? ¿Sabe qué es fe? Bueno, vamos a empezar otra vez. Libro de Habacuc, capítulo 1. ¿Cómo se dice fe? Emuná. ¿Y qué significa emuná? Verdad, firmeza, lealtad. Alguien que se apega. La única fuente de esta verdad, de esta lealtad, de esta firmeza, de esta lealtad viene de la palabra. Porque la verdad, la palabra es la verdad. Bendito sea el Padre. Hoy vamos a salir de aquí, usted y yo, sabiendo que es fe. Vamos a empezar otra vez. Hoy usted y yo vamos a salir sabiendo que es fe. Y le vamos a enseñar a las otras personas, si usted copa la enseñanza, le vamos a enseñar, esto es tener fe. Fe no es una fe ciega. Fe no es caer para atrás. Fe no es nada de eso. Nada, aunque hayan señales en los cielos y aunque hagan un montón de cosas, no crean eso. El enemigo los va a engañar y engañará a multitudes en estos tiempos finales. Aunque hayan señales y de todo, váyase a lo que es la fuente y vean los frutos. Si los frutos no vienen de la palabra, apártese de ese lugar. Porque, mis hermanos, el enemigo engañará a muchas personas. Y tenemos que ser como Habacuc, tener esa fe en el Señor. Papá, te damos gracias en esta noche por tu escritura. Hoy te pido que toda estructura mental de una falsa fe en mi corazón y en mi mente sea derribada por tu Espíritu Santo. A partir de hoy conoceré y viviré, Padre, y trataré, ayúdanos a cada familia que está aquí a caminar, a ser familias en emuná. A ser familias que caminaremos en lealtad a tu palabra. Que caminaremos en tu verdad. Ahora entiendo por qué dice, por la fe, Noé lo construyó el arca. Ahora entiendo que dice, ¿por qué? Por fe, Abraham. Ellos, cada uno de ellos obedecieron las instrucciones del Padre. Hubo un proceso de instrucción, hubo un proceso de educación. Padre, hoy me someto a tu palabra. Ven y ayúdanos. Queremos ser esos hombres y mujeres de fe para llevar tu evangelio. Y como dice tu palabra, que las obras se vean en nosotros, no para que nosotros seamos glorificados de ninguna manera, sino para que la fe, la emuná se vea. Porque yo obedezco tu palabra, porque yo obedezco tu escritura, porque soy leal a tus mandamientos. Te damos la gloria y la honra, papá, en esta noche. Y gracias porque tu palabra nos trae libertad, nos trae bendición, nos trae tu sanidad, tu liberación, tu verdad, tu revelación.